Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Cafeteando con el Pastor? Buenas tardes, una oportunidad más para la reflexión y para compartir juntos la palabra de Dios, para compartir juntos temática importante que nos compete como hijos de Dios, como seres humanos, y también, como es importante en Cafeteando con el Pastor, cafetear con un café al que te invito a darle un sorbo antes de ir hoy a un tema muy interesante: humildad y servicio. Déjame decirte algo que, como hemos hablado en las últimas sesiones, parte de la vida cristiana es realmente menguar, o el centro más bien de la vida cristiana es menguar para que Cristo crezca. Muchos de nosotros pensamos que podemos ser cristianos y podemos crecer y podemos desarrollar el carácter de Jesús sin morir a nuestro yo o anteponiendo nuestra voluntad, nuestro criterio o nuestro orgullo. Déjame decirte que la palabra de Dios encierra la idea de que Dios toma en cuenta las cosas pequeñas. De hecho, déjame decirte que Dios de lo vil y de lo menospreciado, de lo rechazado, escogió para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo sabio. De hecho, tú no puedes aceptar a Cristo, yo no puedo aceptar a Cristo si no vamos en humildad al Señor, si no vamos renunciando a nuestro yo, si no vamos anteponiendo su voluntad, su persona a la nuestra. De hecho, uno de los versículos que más hemos tomado en consideración y como ejemplo para la oración, versículo que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice tremendamente: si se humillare mi pueblo. Hay una serie de pasos. Obviamente dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero todo comienza con la humildad. Todo comienza con reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros dentro del plano de Dios. ¿Qué es la humildad entonces? Si vamos a hablar hoy de humildad y servicio, sería muy interesante que pudiéramos definir qué es la humildad. Y lo antepongo en ese orden porque si no somos humildes delante de Dios, Dios no puede depositar su gracia y su poder, por lo tanto lo que hagamos no sirve. Dios nos ha llamado a servir, pero aún nuestro servicio comienza con la humildad. Y la humildad, hermano y amigo de Cafeteando, comienza con el hacer a un lado nuestros derechos, nuestros intereses personales y preocuparnos por el bienestar de otros. Tú y yo podemos tener derechos a enojarnos, derecho a la venganza, derecho a desquitarnos, derecho a dejar que la gente viva como le dé la gana. Pero en el plano de Dios, después de la humildad, tú ya no tienes derechos. Tu único derecho es a ser lleno del Espíritu Santo y ser usado por Dios. Fuimos comprados a precio de sangre. Dios anhela un pueblo humilde, no que tenga más alto concepto de sí, que esté dispuesto a ser guiado por Dios. De hecho, Dios habló mucho en su palabra acerca de la humildad. Y quisiera referirme a un pasaje en esta tarde en la que tenemos este espacio juntos. Y se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículos de 1 al 11. Y todo esto se enmarca, fíjate, en un tiempo próximo a la crucifixión de Jesús. Jesús iba a ser crucificado, estaba preparando a sus discípulos, pero había una pugna entre sus discípulos acerca de quién era el que iba a ser el mayor de todos. Y ahí el versículo 1 de este capítulo 18 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo:
De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar, no perdamos de vista esto, cualquiera que haga tropezar a alguno de ellos, a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí en esta cita hay varias ideas. La primera de ellas es considerar que lo más importante en el reino de los cielos es la humildad. Tú no puedes entrar al reino de los cielos si no eres humilde y te niegas a ti mismo. Hay varios versículos en la palabra de Dios y a mí me gusta mucho usar paralelos y la relación que hay entre ellos. Ahí en el libro de Deuteronomio, uno de los libros del Pentateuco en el Antiguo Testamento, dice la palabra que el anhelo del Señor es que escojamos la vida. Allá en Deuteronomio 30, 19 y 20, particularmente el 20. Y dice que debemos escoger la vida para que vivamos nosotros y nuestros hijos después de nosotros. Pero escoger la vida, dice la palabra, que es amar a Dios, atender su voz y seguirlo. No pierdas de vista esto. Tres cosas que Dios indica, que es la vida, es amar a Dios, atender su voz y seguirlo. Más adelante, a la altura de los profetas menores, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8, Dios nos dice exactamente qué es lo que Él nos pide. A veces nosotros le ofrecemos holocaustos u ofrendamos cosas que Él no pide. Claramente en ese libro profético dice el Señor, Él te ha declarado lo que pide de ti. Y pide tres cosas. Dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte bajo tu Dios. Vamos caminando al Antiguo Testamento y en Lucas 9:23 el Señor Jesús dice, cualquiera que quiera seguirme, cualquiera que quiera seguir mis pasos, venir en pos de mí, tiene que hacer tres cosas. Y entonces las menciona y dice, negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y humillarte delante de Dios. Permíteme, y espero que lo estés haciendo conmigo en este ejercicio mental, tomar las tres cosas de Deuteronomio, las tres cosas de Miqueas y las tres cosas de Lucas. Y entonces, nada más a manera de repetirlas. Deuteronomio dice, amando a Dios, atendiendo su voz y siguiéndole. Miqueas dice, amar justicia, hacer misericordia y humillarnos delante de Dios. Y Lucas dice, negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir a Jesucristo. Si yo agarro las tres primeras cosas de estos tres versículos, diría como sigue, amando a Dios, haciendo justicia,
negándome a mí mismo. Atender la voz de Dios es amar misericordia y llevar mi cruz cada día. Si tomo la tercera, dice, yo debo seguir a Cristo humillándome a mí mismo y poder realmente seguir sus pisadas. Y esos conceptos encierran el dejar de ser yo para que Cristo sea en mí. Hermano, atender la voz de Dios implica obediencia, implica renuncia al yo para que Cristo crezca. Implica realmente dejar a un lado mis derechos, mis intereses personales y preocuparme por la necesidad de otros. De hecho, el Señor Jesús, hablando de humildad, dice que Él se humilló a sí mismo. La carta de Pablo a los Filipenses lo encierra en el capítulo 2. Él se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y fue obediente. Y fue obediente hasta el sacrificio. Él se humilló para ser un instrumento del Padre. Él se humilló y nos sirvió. Por eso Él dice en la palabra que Él vino para dar, para servir. Él es manso y humilde. Y la consecuencia es servir y dar. No podemos servir a Dios ni glorificar su nombre si no hemos entendido que todo comienza con la humildad. Decíamos entonces que lo más importante en el reino de los cielos es humillarnos. El que es más importante en el reino de los cielos es el humilde, es el que se niega a sí mismo. Mira, cuando Jesús se encuentra a unos pasos, te lo decía al principio, de su muerte, los discípulos comienzan a debatir acerca de quién era el mayor y quién el menor y quién tenía más cercanía con el Señor, etcétera, etcétera. Déjame decirte que este debate se da porque 3 de ellos habían visto la gloria de Jesús. Acuérdate del monte de la transfiguración y acuérdate que Pedro particularmente había experimentado el milagro de obtener el impuesto para entrar al templo de la boca de un pez. Muchos de los discípulos como Juan, como Jacobo, como Pedro, como etcétera, podían sentirse con cierto derecho sobre los demás por la experiencia que habían tenido con Jesús. Sin embargo, Jesús les dice que si no renuncian a la soberbia, que si no se niegan a sí mismos, si no tienen lo que han experimentado y tienen como argumento para sentirse mayores, si no lo hacen a un lado, no pueden entrar al reino de los cielos. Y dice, solamente si se humillan como un niño. Hace unos días platicaba con algunos hermanos amados de la congregación esta idea. Y la idea es que el ser como niño, y tú y yo podemos ver a nuestros hijos o a nuestros pequeños con sus amigos, y hoy pueden ofenderse y pueden llorar y pueden sentir dolor por algún agravio, pero a los 10 minutos ya están jugando juntos otra vez. Pasan por alto las ofensas. Son sencillos. El reino de los cielos es para la sencillez, no aquel que guarda rencor. Déjame decirte que la humildad viene cuando yo haga a un lado el orgullo, y el orgullo hace a un lado el amor propio. Tú y yo nos podemos sentir ofendidos porque nos han herido en el amor propio. El amor propio nulifica el dominio propio, que es fruto del Espíritu. Los niños dependen 100% de sus papás. La idea es que tú y yo dependamos 100% del Señor. Los principios, las reglas que se aplican en el reino de los cielos, tú y yo sabemos que son opuestos al mundo, porque el mayor es aquel que sirve, es aquel que se da, es aquel que ministra con su vida a otros la fe de Jesucristo. Es por ello que en Juan 17 podemos ver también el ejemplo de Jesús cuando lava los pies a sus discípulos. Siendo el maestro, él toma una palangana, toma una cacerola ahí con agua, se remanga las mangas, se ciñe la túnica, dice la palabra, agarra un lebrillo, una toalla y le empieza a lavar los pies a sus discípulos.
Y déjame decirte que en aquel tiempo los pies estaban descubiertos, eran sandalias y no había pavimento. La gente caminaba y los pies posiblemente llenos de lodo, llenos de polvo, sentados alrededor de la mesa y no había sillas, o sea que la gente se recargaba en su antebrazo en círculo alrededor de la mesa, de modo que los pies de uno estaban en la cara del otro. Y el Señor, siendo el maestro, le empieza a lavar los pies a sus discípulos. Pedro ahí tuvo una escaramuza de que, Señor, no me vas a lavar los pies, etcétera, etcétera, y bueno, ya sabemos la historia, y si no te recomiendo que la leas en Juan 13. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que eso que Él había hecho con ellos, lo hicieran los unos para con los otros. Él hablaba del servirse, hablaba del darse, hablaba del humillarse los unos para con los otros. Yo quiero que sepas que la humildad nos lleva a entender el segundo punto importante que se menciona en esta porción de la Escritura. Dice la palabra que cualquiera que haga tropezar a uno de los pequeños de Dios, cualquiera que haga tropezar a alguno de los niños espirituales, cualquier soberbio, orgulloso, que haga tropezar a los hijos de Dios, a los más débiles, repito, más les valiera que se colgaran una piedra de molino al cuello y se echaran al mar. Quiero que sepas que la actitud con la que nosotros tratamos a los demás revela nuestra fe. El cómo respondemos nosotros al agravio, el cómo respondemos nosotros a la necesidad de otros, el cómo respondemos nosotros a las circunstancias que nos rodean, revela nuestra fe, revela realmente nuestra identidad. Por eso siempre debemos actuar con prudencia, siempre debemos actuar con humildad, porque siempre está la probabilidad de que si tengo una mala actitud, hago caer a otros, daño a otros. Y la palabra de Dios nos lleva a entender nuevamente que debo eliminar toda circunstancia de mi vida que pueda provocar dolor a otros, que pueda provocar tropiezo a otros, porque más me valiera cortarme las manos, cortarme los pies o sacarme los ojos, si con ello estoy dañando o haciendo tropezar a otros, para que pueda entrar al reino de los cielos con humildad. Déjame decirte que la actitud que nosotros adoptamos hacia los demás refleja nuestra actitud hacia Jesucristo. Todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Es cierto que el pecado nos corrompe, pero a través de Jesucristo restituimos esa identidad. Luego entonces, la característica de Jesús que lo humanó, que lo llevó a la cruz del Calvario y que nos da la redención y salvación, es la humildad y es una carta de presentación de los hijos de Dios. Tú y yo debemos sentir por otros lo que Dios siente por ellos. Debemos sentir por la humanidad lo que el Señor siente por la humanidad. Fíjate hasta dónde llegó su humildad. La humildad del Señor Jesús, y lo podemos ver, si me permites citar otro versículo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, dice la palabra: el que dice que permanece en Él, refiriéndose a Jesús, debe andar como Él anduvo. Si tú y yo pudiéramos determinar 3 características de cómo anduvo Jesús, yo te diría que anduvo en humildad, obediencia y santidad. Y fíjate, el Señor se humilló, Él fue humilde, y esa humildad lo llevó a la obediencia, y la obediencia lo llevó a la santidad. Y esa santidad y esa obediencia obviamente lo llevaron a la cruz. La humildad ama, la humildad pasa por alto el agravio, la humildad está dispuesta a caminar la segunda milla, porque obedece y sacrifica, porque da y sirve. Todo servicio que glorifica a Dios, toda acción que honra a Dios y nos genera puntos en el reino de los cielos, comienza con la humildad. Por eso la humildad nos lleva al servicio. Tú puedes hacer cosas,
Pero si esas cosas que haces no son con humildad, ni buscando el bien de otros, entonces tú lo que estás haciendo es para sobresalir, para obtener un reconocimiento, para obtener elogio o halago. Y eso no sirve delante de Dios. Él nos da un ejemplo acerca de la humildad y nos da un ejemplo acerca del amor de la cruz. Él triunfó en la cruz del Calvario por una vida llena de humildad. La victoria de la cruz, la victoria de esa humildad es la victoria de nuestra fe. A mí me llama la atención lo que Jesús dijo en el huerto de Getsemaní. Él sabía que iba a ser crucificado, sabía todo lo que iba a sufrir. Él sabía todo lo que iba a padecer. Él no quería sufrir. Él no quería pasar por ahí. De hecho, podemos ver el estado de tensión en la que el Señor estaba, que dice la palabra que de su piel salían como gotas de sangre. Eso es un fenómeno que se llama hematidrosis y que se da cuando estamos en suma tensión. Entonces, por los poros de nuestra sangre sale ese sudor como gotas de sangre. Y se llama hematidrosis. Pero déjame decirte que, por lo menos yo, por más angustiado que he estado, por más en tensión que pueda estar, nunca me ha pasado y nunca he conocido a nadie que le pase ese fenómeno. Entonces imagínate a qué grado de tensión estaba el Señor Jesús. Y aún en ese grado de tensión, aún sabiendo lo que iba a pasar, el Señor Jesús dijo: Padre, haz que pase de mí esta copa. Pero si es necesario, si tú quieres que yo pase esta copa, que yo viva, que yo vaya a la cruz, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Esa fe obediente, esa fe que lo llevó a entregar su vida, que nos lleva a alcanzar el triunfo, esa victoria en la cruz del Calvario que nos exige fe, comenzó con la humildad. Qué interesante es entender que la humildad comienza cuando verdaderamente tú y yo le decimos al Señor: aquí estoy y te ofrezco todo, todo lo que soy. Quiero que veamos este video de Jaime Murrell que habla de esta verdad. Cuando la humildad te dice y te lleva al Padre a decir: Padre, te ofrezco todo lo que soy, toma mi vida en adoración. Los dejo con este video y regresamos en breve con más Cafeteando con el Pastor.
Te invito a darle un trago a nuestro café. Y qué tremendo cuando tú le puedes decir a Dios, cuando yo le puedo decir a Dios, Dios, aquí estoy. Te entrego todo lo que soy. Que podamos decirle, toma mi ser, porque mi vida la entrego a ti. Porque reconozco que tú eres Dios. Eso es la humildad, hermano. Es la humildad que nos lleva a servir. Ahora déjame decirte algo. ¿Qué genera la humildad? Cuando tú y yo hemos entendido verdaderamente el amor que Dios nos tiene, cuando entendemos que el amor de Dios es abarcante, abundante, permanente, que el amor de Dios pasa por alto nuestras iniquidades, cuando el amor de Dios nos lleva a que haya entregado a Jesucristo y el amor de Jesucristo nos lleva a entender que dio su vida en rescate por la nuestra, cuando vemos que Él nos ama a pesar de lo que somos, nuestro yo debe morir, nuestro yo debe hacerse a un lado. Mis derechos generados por mi arrogancia, mi vanidad, el amor propio, deben hacerse a un lado. Y el amor de Dios nos lleva, repito, a la humildad y al servicio y a una completa consagración. Déjame explicarte algo. En la antigüedad, cuando algo se dedicaba para uso exclusivo de Dios, se oraba y se consagraba a Dios. Consagrar es dedicar a Dios y usar ese elemento solo para la gloria de Dios. Y el amor de Dios que nos lleva a la humildad y al servicio, nos lleva a la consagración de entender, de depositarnos en el altar y entender que tú y yo somos para uso exclusivo de Dios. Por eso la consagración generada por la humildad, por el servicio a Dios, supera cualquier forma humana de velar por nuestros propios intereses. Cuando tú estás más ocupado en tus propios intereses que en los intereses de Dios y en los intereses del perdido, en el sentido de ir a rescatar al perdido, libertar al cautivo, levantar al caído, sanar al herido, tú no has entendido lo que es la humildad. Solamente los hipócritas, hermano y amigo de Cafeteando, pueden decir que aman a Dios o que aman al prójimo, pero no invierten nada, ni de su vida, ni de su tiempo, ni de los recursos que Dios nos ha dado, nada. Solamente un hipócrita no ha entendido el amor de Dios que nos lleva a la humildad y al servicio. Si tú amas a Dios, debes servir a otros, debes servir a Dios, debes entregar tu vida, consagrar tu vida. Quiero que sepas que desde antes de la creación del mundo, Dios amó al hombre y estaba en los planes de Dios salvar a ese hombre. Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿sabes cómo comienza el arrepentimiento? Con la humildad. La humildad es hacer a un lado mi yo, reconocer que soy pecador, que he fallado delante de Dios. Dios va por esa oveja perdida. Tú y yo debemos ir por esa oveja perdida. Por eso la humildad precede al servicio. Muchos queremos servir haciendo cosas, y es bueno, pero no redunda en ningún beneficio eterno. Yo quiero que entiendas algo. Esa humildad que nos lleva a servir en la pauta principal que Dios da a sus hijos. Es decir, id y hacer discípulos. Porque Dios quiere, dice la palabra, que todos se salven, que ninguno se pierda. Porque todos quieren
porque Dios quiere, perdón, que todos entremos a esa vida eterna, que es el conocimiento de Dios como Dios Padre y a su Hijo, a quien Él ha amado. Por eso hay una ilustración muy interesante en la palabra de Dios acerca de la oveja perdida. El Señor Jesús se humilló, se dio y sirvió por esa oveja perdida. Déjame explicarte algo para hacerlo más palpable, cuál es el resultado de la humildad y del servicio. Si algún miembro de nuestra familia eclesiástica o algún miembro de nuestra familia biológica o nuclear peca o está extraviado o está perdido o no conoce el Evangelio, esa humildad y ese servicio que entendemos a través del amor, esa consagración que debe existir en nuestra vida, nos debe llevar a no condenar a ese miembro de nuestra familia, a ese amigo, sino debemos amarlo y exhortarlo con amor, hacerle ver su falta con amor y dar la oportunidad de arrepentimiento. Cuando tú no has entendido la humildad, condenas, criticas, te quejas, murmuras y lo dejas a su suerte. ¿Cuál servicio? ¿De qué servicio estamos hablando? ¿De hacer cosas, prender luces, trapear pisos? El servicio que provoca la humildad, que es derivada de una consagración basada en el amor, nos lleva a sentir pasión por lo que Dios tiene pasión. Y Dios tiene pasión por las personas. Toda circunstancia debe generar esa restauración. Esa humildad y ese servicio nos llevan siempre a hacer la voluntad de Dios, a entender el valor de una persona. No hay nada, hermano, más valioso que una persona. Por eso déjame decirte algo. Yo quiero que sepas que hay un pecado que el pueblo de Dios comete con mucha facilidad. Y a veces lo hacemos tan común que olvidamos que es un pecado. Y de este pecado voy a hablar en el mes de mayo a las mujeres de la congregación, pero me refiero al perdón. Déjame decirte y explicarte algo. Si hemos entendido el amor de Dios y queremos consagrarnos a Dios, entonces viene la humildad, entonces en donde dejo mis derechos, mis intereses personales y me ocupo de las necesidades de los demás. Una necesidad integral, necesidad espiritual, emocional, física, material, lo que sea. Pero si yo he entendido ese amor, esa humildad y estoy listo para el servicio, parte de mi servicio es el perdón, el perdonar. Déjame decirte que el perdón, que es derivado de ese amor y servicio, me lleva a mí a pasar por alto el agravio. El perdón es una obligación para el Hijo de Dios. Y es un pecado muy común porque no lo hacemos. Hay muchas circunstancias, aún físicas, que se dan por la falta del perdón. Déjame decirte algo y a veces perdemos de vista. El Señor se humilló a sí mismo, fue a la cruz del Calvario. Él consagró su vida a Dios en su forma humana, fue obediente, Él vino para servir y para dar. Y en la cruz del Calvario, lo primero que dijo el Señor fue: perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos al principio de este momento de Cafeteando, citaba yo el pasaje en el segundo libro de Crónicas 7:14. Y dice la Escritura: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Y fíjate lo que dice: perdonaré sus pecados, luego sanaré su tierra. Pero primero perdonaré sus pecados. La humildad y el servicio dan el fruto y comienzan con el perdón. Hermano y amigo de Cafeteando, no existe pecado que tú y yo no podamos perdonar al recordar lo que Dios perdonó
en ti y en mí. En época de Jesús, los rabinos enseñaban que debían perdonarse solamente 3 veces. Pedro, hablando de los discípulos y de la vida cristiana, él pensaba que para dar evidencia de ser discípulo y seguidor de Cristo, debía de perdonar 7 veces. En el entendido que 7 es número de completamiento. Pero el Señor dijo que es hasta 70 veces 7. 70 veces 7, mi hermano y amigo de Cafeteando, significa siempre. Los cristianos tenemos el perdón como evidencia de humildad y servicio, y es nuestra carta de presentación. Los hijos de Dios somos como aquel siervo que tenía una deuda de 10,000 talentos y fue perdonado en su totalidad, ya que recibimos esa gracia inmerecida y sublime de Dios y fuimos salvos por Él. Todos nosotros teníamos una deuda que no podía ser pagada con nada que nosotros hiciéramos, pero Dios nos vio con misericordia, con amor. Esa humildad, ese amor lo llevó a humillarse, a tomar forma de hombre, a tomar forma de siervo y a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cuando entendemos ese amor tan grande e incondicional, tú y yo podemos perdonar como fruto de nuestra humildad y servicio. Si verdaderamente hemos experimentado el amor y el perdón de Dios, tú y yo podemos volcarnos en perdonar las faltas y los pecados del prójimo. ¿Cuánto necesita hoy el mundo, el pueblo de Dios, entender eso? ¿Cuánto necesitamos como hijos de Dios, mi hermano y amigo, realmente entender que la humildad y el servicio nos llevan a pasar por alto la falta o la ofensa, aún las injusticias? La falta de perdón, hermanos, atenta contra nuestra relación con Dios. La falta de perdón atenta contra nuestra relación con el prójimo. La falta de perdón nos lleva a mentir acerca de nuestra humildad. La falta de perdón nos lleva a mentir acerca de nuestro servicio. La falta de perdón nos lleva a mentir acerca de nuestra consagración. El perdón es la evidencia de la humildad. ¿Por qué? Porque dejamos a un lado nuestros derechos, nuestros intereses personales y nos ocupamos por el bienestar de otros. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron e incluyó el perdón en la oración modelo que el Señor enseñó a sus discípulos. Fíjate, perdónanos así como también nosotros perdonamos. Estamos diciendo, perdónanos Dios de la misma manera en que nosotros perdonamos a otros. El perdón, mi hermano y amigo, es la mayor enseñanza del Señor para que no pensemos en el odio o en la venganza. Por eso Él pide humildad, Él pide servicio, Él pide consagración. Si tú y yo no podemos perdonar a los demás, rechazamos la verdad de que hemos sido pecadores perdonados por el Señor. Y si rechazamos esa verdad, si rechazamos el perdón, rechazamos la fe cristiana. Ese perdón que el Señor mostró en la cruz es el punto culminante del amor de Dios por ti y por mí. Por eso, mi hermano, el perdón es poner en práctica el amor de Dios. Y el amor de Dios nos lleva a la humildad, y la humildad al servicio, pero un servicio consagrado. Recuerda que el Señor vino a servir y dar, y pudo hacerlo hasta el sacrificio, porque Él se humilló a sí mismo. ¿Sabes cuál debiera ser nuestro anhelo como hijos de Dios? En el entender la humildad y el servicio, el servir y el clamar por la paz de Dios. Dios anhela que pidamos la paz para nuestra ciudad, para nuestro entorno, pero déjame decirte algo. Tú no puedes experimentar la paz de Dios
si no estás en paz con Dios. Si estás en paz con Dios, mi hermano y amigo, estás en paz con tu entorno y has sido humilde y estás listo para servir. Te dejo y me despido de este momento de Cafeteando con otro video de Jaime Murrell, precisamente una alabanza que nos llega hasta lo más íntimo del corazón. Te pido la paz. Y con de esta manera, repito, me despido y te espero el próximo miércoles en punto de las 6 en otro espacio de Cafeteando con el Pastor. Dios te bendiga.